Dentro de lo que es la disciplina de las relaciones internacionales, hay muchos enfoques teóricos referidos a las relaciones internacionales. El último debate que se va a dar, a ver, para que entiendan, las relaciones internacionales es como que evolucionan a partir de distintos debates que se van dando. El primer debate tiene que ver con el tema de la guerra y la paz, con el énfasis en lo conflictivo o el énfasis en la cooperación. El segundo debate va a tener que ver con lo metodológico. El tercer debate, que se da cerca de los años 70, tiene que ver con cuál es el objeto de estudio o cuál es el actor central o el objeto de estudio central de las relaciones internacionales. Y el cuarto debate tiene que ver con, que aparece, que es el que vamos a ver ahora, específicamente uno de los enfoques. Les decía, el último debate tiene que ver con la discusión que se da, teóricamente hablando, entre lo que es lo epistemológico, lo ontológico y lo metodológico. ¿Esto qué significa? Significa las discusiones que se dan desde los distintos enfoques tratando de entender cómo se conoce en las relaciones internacionales, cuáles son los conceptos centrales, cómo se construyen las ideas o conceptos centrales en las relaciones internacionales, y cuáles son los métodos más adecuados para utilizarlo en relación a esa epistemología y a esa ontología en las relaciones internacionales, ¿sí? Bien, entonces en este cuarto debate podemos encontrar dos líneas, una que tiene que ver con el racionalismo, y donde la epistemología está más asociada al positivismo, eso más o menos ustedes, el positivismo entiendo que lo deben tener un poco más claro, pero enseguida lo repasamos, y en la otra línea tiene que ver con el reflectivismo. El reflectivismo aparece, como les decía, a partir de los años 80, el feminismo en relaciones internacionales, y esto específicamente es en relaciones internacionales, ¿sí? O sea que se le da un giro, se le agregan algunos otros elementos que en la concepción por ahí del feminismo en sociología o el feminismo en antropología es distinta, ¿sí? Bien. Entonces decía, el feminismo en relaciones internacionales aparece a fines de los años 90. ¿Cuál es la epistemología específicamente que tiene el feminismo en relaciones internacionales y el reflectivismo en general, ¿sí? En realidad lo que entienden es que no hay una verdad absoluta, sino que hay verdades parciales, que lo que se conoce es una parte de esa realidad. Y esa parte de la realidad tiene que ver con la interpretación que cada uno hace de ese conocimiento, ¿sí? A diferencia del positivismo, que entiende que hay una verdad única, absoluta. Lo que yo digo es, y acá específicamente la epistemología reflectivista, mejor dicho, que sigue la línea del reflectivismo, el pospositivismo, ¿sí? Esa sería la epistemología, específicamente lo que hace es entender que hay verdades parciales, ¿sí? Que uno no puede conocer o imponer, digamos, una verdad absoluta única. Ese es uno de los puntos en que se diferencian. El otro punto en que se diferencian tiene que ver con que la epistemología positivista entiende que el conocimiento científico es objetivo, ¿sí? Y la pospositivista, es decir, la del reflectivismo, entiende que el conocimiento, la forma de conocer, es subjetiva. ¿Por qué es subjetiva? ¿Sí? Que nos han enseñado que está mal, pero en realidad no está mal. En realidad lo que dice el subjetivismo es que todos estamos atravesados por distintas situaciones. Nosotros no somos neutrales a lo que pasa a nuestro alrededor. Lo que pasa a nuestro alrededor nos afecta y afecta nuestra forma de interpretar ese objeto de conocimiento, ¿sí? Entonces, estos serían dos puntos como muy importantes
dentro de esta diferencia entre unos y otros. Y por el otro lado, el relacionamiento que hay entre el objeto de conocimiento y el sujeto o la sujeta que investiga. En el positivismo, la idea es que haya una distancia, ¿sí?, entre el objeto a conocer y el sujeto que conoce, y por el otro lado, en el reflectivismo, lo que dice es que cuanto más cercano sea el objeto al sujeto que está conociendo, mejor va a conocer y entender, digamos, los distintos procesos, sobre todo cuando estamos hablando desde el punto de vista social, ¿no? A ver, me están haciendo una pregunta, así que me voy a fijar. ¿Puede ser que está relacionada con la Escuela de Frankfurt, la línea reflectivista? Sí, porque tiene que ver, la línea reflectivista, como te decía, toma la epistemología pospositivista y desde ahí sí tiene que ver con la Escuela de Frankfurt y sí tiene que ver con una línea crítica. Sí, Sergio. Es como la cuestión de ciencias sociales que son aparadigmáticas, sin un paradigma predominante. Exacto, exacto. Entonces, de alguna manera, lo que viene a decir, digamos, esta línea reflectivista que se opone a los racionalistas, es justamente esto, ¿no? Que no hay una línea absoluta, no hay un paradigma predominante, ¿sí? Para entender y comprender, no hay algo absoluto, ¿sí? Cuestiona toda la idea de absoluto y de neutro. Ambas cosas, digamos, son cuestionadas por la línea reflectivista. Para que entiendan cuáles son algunos de los enfoques teóricos del racionalismo, que sería la línea opuesta, tenemos el realismo, que habíamos mencionado en la clase anterior, y tenemos el idealismo, como dos de los enfoques teóricos más conocidos, ¿sí? Y el neorrealismo también, por supuesto, el liberalismo institucional también. Y dentro de la línea, digamos, reflectivista, tenemos entre los enfoques teóricos el feminismo, que es lo que vamos a ver ahora, el constructivismo, la escuela inglesa, el posmodernismo, y me estoy olvidando de alguna otra, pero creo que con eso ya tienen bastante. Voy entonces al feminismo específicamente. Entonces, con esta idea, ¿qué es lo que quiero plantear? Que el feminismo va a entender, primero, el feminismo no es uno solo. Esto es fundamental. No es el feminismo, son los feminismos. Algunos dicen que hay tantos feminismos como mujeres, ¿sí? En realidad hay distintos feminismos que tienen distintos elementos, digamos, con los que abordan, digamos, la realidad o los distintos fenómenos sociales y políticos y económicos, y culturales, por supuesto. Entonces, les decía, hay una multiplicidad de feminismos también dentro de las relaciones internacionales que ponen el acento en distintos elementos, pero que un elemento común al conocer es entender que no son neutrales, ¿sí? Es decir, que están atravesados por distintas realidades que los cruzan, ¿sí? Están situados en distintos lugares, ¿sí? Y por el otro lado, entender que estos feminismos, digamos, entienden que la neutralidad no existe. Este es el punto fundamental, ¿sí?, de crítica que se hace desde el feminismo. La neutralidad no existe. Y por el otro lado, el tema de la universalidad tampoco, ¿sí? Estos elementos son centrales al momento de conocer desde los feminismos y en los cuales coinciden los distintos feminismos. Bien, entonces, volviendo al tema de qué es lo que pasa con estos feminismos en relaciones internacionales. ¿Qué es lo novedoso que traen? Sí. Sí, María Sí, Ángeles. tengo una consulta por lo último que dijo Sí, con respecto a la universalidad. ¿En qué sí. sentido? En el ¿En qué sentido de que sentido sería solo, la universalidad? en el sentido de que hay solo una verdad, ¿sí? Esto de, en realidad, los pobres son pobres porque quieren. Sostenido desde
qué sé yo, no sé, desde que todos tienen el derecho a ejercer, digamos, distintos derechos que están inscritos adentro de la Constitución, ¿sí? Ah, Por bien, ejemplo. perfecto. Entonces vos decís, sí, está Ujú, bien, pero esto también entiendo. se puede ver desde el punto de vista económico, también se puede ver desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico, y entonces no hay una sola realidad, no hay una sola verdad, hay distintas formas de explicar distintos fenómenos referidos a la pobreza o a la pobreza de una persona, por ejemplo. ¿Sí? Estoy llevando a otro ámbito, pero digo, creo que sirve igual para entender esta idea de qué es esto de lo universal, ¿sí? Tratar de explicar que Bien. un proceso, o por ejemplo ahora cuando tratan de explicar cuál es la mejor solución para afrontar el COVID. Y varía mucho de un país a otro, varía mucho desde la situación geográfica hasta la situación económica, desde la cultura del país, si respeta o no las normas que se le plantean, las características particulares de la región, si es su ciudad o si es una zona rural. Digo, todo esto tiene que ver con que no hay una sola forma de responder una pregunta, depende mucho del enfoque, de la mirada, de los lentes que te pongas para entender. ¿Sí? Bien. Perfecto, Entonces, muchas gracias, profe. no, de nada. Desde los lentes entonces del feminismo, lo que se intenta hacer primero es destacar la figura de las mujeres. ¿Sí? Históricamente en las relaciones internacionales las mujeres no se encontraban. De hecho hay una autora muy conocida, que es Cynthia Enlow, y que se pregunta, ¿y dónde están las mujeres? Es una de las preguntas que más se replica dentro de las relaciones internacionales y que responde a esto, ¿no? Que de repente siempre se habla con un lenguaje masculino, por un lado, y por el otro lado, no se identifican mujeres dentro de las relaciones internacionales a pesar de que están, ¿sí? Ya sea porque estemos hablando de académicas o porque estemos hablando de la práctica histórico-política, ¿sí? Y la mejor forma de verlo de repente puede llegar a ser a partir de las gobernantes, ¿sí? En este sentido podemos estar hablando de reinas, podemos estar hablando de emperatrices, podemos estar hablando de... Y son mujeres que hicieron y tomaron decisiones y estuvieron en lugares claves referidos a política internacional. Si no, miren The Crown y se van a ir enterando un poco. Bien, solo por decirles algo en relaciones internacionales. No es la única, hay un montón hoy, por suerte, tenemos un montón de filmografía, más allá de documentales, ¿sí? Digo la filmografía por una cuestión que a mí me gustan las películas y por ahí me parece interesante o más llevadero. Bueno, Borgen es genial, Juanma, sí. Pero como es una ficción, específicamente no lo traía a colación por eso. En el caso de The Crown, más allá de que pueda estar relatado en forma de ficción en algunos aspectos, en general se apega a una historia, ¿sí? Real. Bien. Volviendo entonces al tema de qué es lo que aporta el feminismo en las relaciones internacionales. Primero, como les dije, visibilizar a las mujeres dentro de lo que es la política internacional. Segundo, entender que hay una estructura de dominación y de discriminación sostenida a partir de un concepto que es de un sistema, perdón, que es el sistema de patriarcado, ¿sí? Este sistema de patriarcado lo que hace de alguna manera es designar roles para las mujeres en los cuales van a estar en una posición de subordinación o marginación, ¿sí? Bien, ¿cuáles son algunos de los conceptos importantes para entender el feminismo en relaciones internacionales? Uno, el concepto de patriarcado, otro, el concepto de interseccionalidad y otro, el concepto de género. Voy a ir al concepto de género primero. El concepto de género es muy debatido dentro del feminismo en general.
no todo el mundo está de acuerdo en la forma después de aplicarlo, es una categoría de análisis, ¿sí? Esto sí es importante. Esta categoría de análisis lo que nos permite entender es que la sexualidad es una construcción social que designa determinadas funciones específicas, ¿sí? Provoca una división de roles a partir de una definición de qué es lo femenino y qué es lo masculino. Y que esto varía de un periodo a otro, ¿sí? Entre lo que se permite y no se permite hacer, ¿sí? Profe, Entonces, sí. perdón, no la quería interrumpir, se me trabó un poco la conexión y no puedo escuchar bien lo que dijo lo primero. Bien, vuelvo otra vez. Entonces, género es un concepto muy debatido dentro del feminismo, se incorpora, digamos, a las relaciones internacionales. Este debate también, digamos, se incorpora, y lo que hace el género entender que hay una construcción social de lo que es la sexualidad, y a partir de ahí establece también una división de roles. Entonces, lo que es femenino y lo que es masculino está definido, es una construcción social donde va a ubicar a las distintas personas, ¿sí? A los distintos seres sexuados, y les va a otorgar un rol a partir de si lo identifica como femenino o lo identifica como masculino. ¿Se entiende? Aparecería una Sí, nueva profe. definición. Entonces. En realidad, el género lo que te dice es que esta idea de lo femenino y de lo masculino varía de lo que se entendía por femenino y masculino en el periodo de la Grecia antigua, y entonces la homosexualidad aparece, digamos, permitida y es valorada, y de repente hoy, digamos, tiene una discriminación que tiene que ver con, bueno, qué es lo que se va a permitir, qué funciones se le va a permitir al varón, qué cosas se le va a permitir y qué cosas no, ¿sí? Sobre todo la homosexualidad masculina. Sí, sí. No, yo tenía un aporte que quería hacer en base a lo que está diciendo de las estructuras, que es como que se dice en el texto de Simone de Beauvoir, que mujer se llega a ser mujer, no se nace mujer, que habla ya en tiempos muy antiguos de esta cuestión de que todos nacemos iguales y se nos enseña cómo ser mujer, digamos, se nos dice, se nos explica cómo ser mujer y cuáles son esas dominaciones que van generando esa estructura que usted menciona, y me fue útil para entenderlo. O sea, era una aporte. No, sí, está bien, muchas gracias, cielo. Esto de que te dicen, ay, vos tenés que ser hombre, o portate como una señorita, digo, frases que hemos sentido en algún momento, que tiene que ver con, bueno, qué es lo que tu familia, pero además lo que la cultura en la que está tu familia entiende por masculino y por femenino, ¿sí? Maeva, me parece que ibas a preguntar algo. Sí, profe, en realidad no iba a preguntar, pero Sí. A raíz de lo que estamos, del curso de la conversación y de lo que acaba de decir Cielo, quería compartir con la clase, ahora mando el link por el mensaje, por el chat, de algo que pasó hace, nada, si no me equivoco fue este lunes o la semana pasada, con la líder o la presidenta de la Comisión Europea, Erika von der Leyen, perdonen mi alemán, que en una reunión diplomática justamente con una comisión de Turquía, lo que quisieron hacer ver como un error de protocolo fue un muy marcado gesto machista hacia la presidenta de la comisión, en una reunión con Erdogan y el resto de la comisión. La presidenta quedó parada, quedó claramente excluida de lo que era una reunión económica en cuanto a la firma de potenciales tratados y demás, y
ese gesto de dejarla fuera de las negociaciones y demás fue un claro ejemplo de este machismo que hay que aún al día de hoy, seguir destruyendo y reconstruyendo sobre bases de una diplomacia y una política internacional más abarcativa. No puede ser que tengamos este tipo de situaciones en pleno siglo XXI. Pero esto que usted decía de la construcción social, de lo que decía Cielo, de que nos enseñan a ser, está además mencionar que, bueno, en la cultura turca la mujer tiene un rol muy disminuido. Recién hace un par de años han podido siquiera sacar la licencia de conducir las mujeres. Entonces, bueno, nada, quería compartir eso, que en plena pandemia, en pleno siglo XXI, hay cuestiones de este estilo a las que nos tenemos que seguir enfrentando. Exactamente, Maeva. En esto que vos marcas específicamente, destaco una cosita más, porque si no nos vamos por los ejemplos, y quiero llegar al meollo del tema, por lo menos a la parte central. La diplomacia es uno de los ámbitos más machistas, junto con defensa, ¿sí? Y fíjense ustedes que en esta mirada, digamos, de lo que tiene que ver con el feminismo, en estos estereotipos existentes, a la mujer le toca, digamos, desempeñarse en los roles que están asociados al ámbito privado, que tiene que ver con los cuidados, básicamente, ¿sí? Digamos, algo que se ha hablado mucho en esta época del COVID, ¿no es cierto? Ustedes ya lo habrán visto. Entonces, si llevamos, y el varón, digamos, en las tareas o en las funciones públicas. Si llevamos esta misma imagen, y les voy a compartir, Marcelo, ¿puedo compartir? Espero que sí. Sí, Mariel. Sí, dale. Ahí vamos. Voy a ir al punto que quiero ir, que es este. ¿Se ve la imagen? Sí, profe. Sí, Mariel. Perfecto. Fíjate si le puedes dar pantalla completa. Presentación. Dale. Ahí voy. ¿Se ve bien? Todavía no se ve nada, profe, por lo menos en mi pantalla no sigue igual. Claro, póngalo como presentación, porque ahí Ahora lo sí. que vemos es el Power. Sí, es que le di presentación, yo lo estoy viendo como presentación, por eso les decía. A ver, fíjate Sí, yo lo veo ahora. si podés cambiar de ventana. Dale. A ver, ahí volví otra vez a lo mismo. A ver. Y si no hay... Réplica del sistema patriarcal. Sí. ¿Se ve grande, Marce? No está ya completo, pero se alcanza a leer. Bueno. Entonces, lo que les Si no, decía... profe, dale un poco de zoom. Ah, dale, dale. Ahí vamos a buscar... Aguanta. Acá. ¿Ahí? ¿Lo ven? En realidad lo que muestra, lo que quiere mostrar esta diapositiva es que las relaciones que están a nivel doméstico, ¿sí? La mujer estaría en el ámbito privado, dentro de la casa, y fuera de la casa estaría el varón. Esto mismo se replica a nivel estatal, donde muchas de las funciones que la mujer ocupa tiene que ver por ahí con educación, en los ámbitos gubernamentales, o el ámbito más administrativo, y no tanto en los cargos más altos dentro de un ministerio, por ejemplo, ¿sí? Donde estaría más expuesto, y lo mismo se replica a nivel internacional, ¿sí? Entonces lo que nos encontramos es que, por ejemplo, en los ámbitos de defensa y relaciones exteriores, justamente serían los ministerios
que tienen una proyección del Estado hacia afuera, es decir, hacia lo público, entendiendo como público el ámbito internacional o de la política internacional. Y son justamente estos dos ámbitos los que tienen un porcentaje más bajo de mujeres ocupando cargos dentro de ambos ministerios y dentro de lo que es el plantel profesional, ¿sí? Entonces, lo que yo les quería destacar es que otra de las cosas que hacen las relaciones internacionales es permitir ver cómo se replican estas situaciones de, por un lado, digamos, de las mujeres quedar recluidas o sobre representadas en los cargos jerárquicos, en los cargos, perdón, más bajos, ¿sí? Y por el otro lado, la sobrerepresentación de las mujeres en algunos ámbitos específicos. Por ejemplo, en el tema de educación, por ejemplo, en el ámbito de temas que están ligados o asociados a las mujeres como si fuese solamente para mujeres, ¿sí? Y eso se puede ver, por ejemplo, en los organismos internacionales, como puede ser Naciones Unidas, donde de repente encontramos que hay, digamos, está sobrerepresentado en ONU Mujeres, o sobrerepresentado en UNICEF, o sobrerepresentado en UNESCO, ¿sí? Pero sin embargo, en ámbitos que tienen que ver con, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, la participación de mujeres es muchísimo más baja. Entonces, digo, esto tiene que ver con esta división de tareas, ¿sí? Que se construye a partir de esta idea patriarcal. Y lo que decía entonces es entender, o lo que es importante es entender, por un lado, la visibilización de las mujeres, por el otro lado, esta división de roles que es real, que se termina dando, ¿sí? Y asociado a esto también un concepto que es el de techo de cristal, que lo que hace es decir, bueno, pero si nosotros tenemos todos los derechos, pero llega un momento donde aparecen estos impedimentos, ¿sí?, de cristal porque no se ven, porque no hay una normativa que específicamente excluya a las mujeres, pero que sin embargo en la práctica hace que la mujer no quede seleccionada. Y la imposibilidad de que esta mujer llegue no es por falta de méritos, ¿sí? Ni es porque no existan, porque suelen ser los dos discursos y argumentos más fuertes que se usan desde el machismo. Las mujeres no tienen la suficiente preparación o no hay mujeres para ocupar estos cargos, ¿sí? Esos suelen ser los dos discursos más comunes. Voy a leer un poquito el chat que me están haciendo preguntas, profe, ¿no se está viendo? No, ahora lo saqué. No lo saqué, solo puse eso y nada más, no se preocupen. Bien, Mariel, gracias Maiva por compartir. Veo la mano Sí. levantada de Ignacio Lopresti, no sé si es de ahora o de antes. ¿Cómo? Ah, Ignacio, sí. Veo la mano levantada de Ignacio. Sí, Desde hace un Ignacio, por rato. favor. ¿Qué cosa, perdón? No, No entiendo. que tenés levantada la mano y que hagas la pregunta. Ah, no, perdón. Bien. ¿Alguien quiere hacer hasta acá alguna pregunta o hacer algún comentario? Hola, profe, ¿qué tal? Soy Juliana Hilo. Yo tenía un comentario para Sí. hacer al respecto. Sí. Que también me parece muy interesante la figura que toman las mujeres en la diplomacia, hablando de las primeras damas, que creo que es una figura que muestra claramente cómo las mujeres están relegadas a un papel más decorativo para construir la imagen del hombre político. Más temprano veía imágenes de la esposa de Joe Biden plantando un árbol en la Casa Rosada con tacos, y pienso que esa es a lo que relegan a las mujeres en cuanto a política internacional, a verse espléndidas plantando un árbol con sus tacos y apoyando a sus maridos, ¿no? En algunos casos sí y en otros no, y te voy a dar un ejemplo específicamente porque lo
lo he estudiado, no lo he profundizado, ¿sí? Pero lo he estudiado y es la figura de Eva Perón. Más allá de Eva Perón como figura política dentro del país, más allá de la postura política partidaria que tenga cada uno de ustedes, ¿no? Lo cierto es que Eva Perón representó, o sea, desempeñó en algún momento el rol de embajadora del país en un tour que hizo por Europa, y digo tour específicamente porque fue por varios países, cuando en realidad lo que estaba buscando era un respaldo específico, y más allá de las críticas o no que se le suele hacer a Eva Perón referidas a cómo se vestía o cómo no se vestía, los vestidos que lucía, etcétera, etcétera, lo cierto es que ella desempeñó un papel político, ¿sí? Y en este sentido, siendo una primera dama, el papel político que representó fue el de representar al país, ¿sí? Y me parece importante porque no se mandó al ministro de Relaciones Exteriores para hacer estos contactos políticos, se lo mandó a Eva Perón. Entonces, digo, por supuesto que eso también va a depender de cada uno de los, de cada uno de los matrimonios, parejas o como le quieras llamar, y el rol que quieran desempeñar. Y sin ninguna duda, hoy con todas las imágenes que hay, digo, terminan siendo algunas más, por ahí más figuras decorativas que en otros casos. Pero lo cierto es que también hay algunas primeras damas que tienen un rol político bastante importante o bastante activo, en algunos casos desde un punto de vista quizás que no tiene una influencia en la política exterior, en otros casos sí, y esa es la imagen que se me viene, específicamente te lo comento porque yo estoy estudiando actualmente funcionarias diplomáticas argentinas, y me llamó mucho la atención cuando traté de buscar en el pasado, encontrarme con el rol que ella cumplió específicamente en esta situación. Así que vale, Julia, lo que decís, pero digo, también tenemos que ver, digamos, no siempre la figura es decorativa, a veces la figura suele tener una personalidad propia, ¿no? Depende de las situaciones y de las mujeres. Muchas gracias. Sí, profe, disculpe, no era mi intención generalizar, soy consciente de la importancia de la figura de Eva y de muchísimas mujeres a lo largo de la historia, pero creo que ese estereotipo es algo que se ve muy comúnmente y me parecía interesante pensarlo. Sí, de hecho, Julia, por ejemplo, en el ámbito diplomático, las mujeres de los diplomáticos, sobre todo en la historia, muchas veces lo que hicieron fue, cumplir un rol casi de secretaria del diplomático, mucho más importante de lo que a primera vista aparenta el simplemente organizar una comida y el charlar con otras mujeres, porque sobre todo cuando están en el exterior, el rol de esas mujeres que se lo margina, digamos, es mucho más importante, sobre todo teniendo en cuenta que los tiempos de encuentro de figuras presidenciales o de figuras importantes a nivel político y económico resultan centrales, ¿sí? Eso porque estamos hablando de los ámbitos más altos. También podemos hablar de otros niveles que no tienen que ver con lo estatal, pero como las relaciones internacionales empiezan dándole un rol fundamental al Estado, por eso es que me quedé acá. Pero vamos a continuar de todas formas. Juan Manuel me parece que levantó la mano o quería participar. Juan Manuel Pérez. No, cortito, profe, porque después la bajé porque no quería estirarlo, pero que por ahí creo que también tiene una relación, digamos, con lo que la sociedad o la gente espera o ve de esa persona, o sea, de la primera dama, porque por ahí, si la primera dama empieza a tomar un rol más activo, bueno, es que ya de por sí la palabra primera dama es rara, pero si empieza a tomar como un rol más activo, la misma concepción patriarcal puede hacer que se la juzgue por el rol que está teniendo o que no está como supuestamente dejando gobernar o una mirada como más negativa hacia su activismo, y si pasa a tener un rol decorativo también se lo va a juzgar. Sí, eso es verdad, estamos más en el ojo de la tormenta.
Cualquier error o cuesta mucho más caro o se ve más que en los varones. Eso es verdad también, Juanma. Bien, entonces, hacemos una pequeña síntesis. Una, visibilizar las mujeres. Otra, mostrar esta retroalimentación que hay del sistema patriarcal desde el ámbito privado hasta el ámbito público, llegando al ámbito internacional, es decir, cómo se replican estas diferencias, estas discriminaciones, estos roles de subalternidad, ¿sí? Bien. Y el otro concepto que me quedaba era el tema de interseccionalidad. Interseccionalidad se referencia a la idea de un tema dentro de otro, ¿sí? Cuando hablamos de, digamos, el ejemplo más común que suele utilizarse es qué es lo que pasa con la mujer que es madre soltera, ¿sí? Que en realidad no, la idea de madre soltera todavía a mí no me termina de, que es madre sin estar en pareja, diría yo, que es musulmana, que es negra, digo, donde se suman distintos sistemas de dominación y de sometimiento a la figura de la mujer. Entonces, la interseccionalidad es meter un tema adentro del otro, y si vieron los videos cortitos que hay sobre feminismo, habrán visto que puse la imagen de una matrioshka, que es, las matrioshkas son esas muñequitas rusas que van una dentro de la otra. Bueno, esa idea es la idea de interseccionalidad. Un tema está dentro del otro tema, pero en sí lo que muestra es un sometimiento a distintos sistemas de discriminación, racial, religioso, sexual, ¿sí? Todo eso, digamos, en una misma persona, ¿sí? Bien, eso sería la interseccionalidad. Hasta acá, ¿alguna duda? Más allá de los comentarios y de los ejemplos, porque sé que deben tener muchos. Pero dudas respecto de los conceptos de género, de interseccionalidad o de patriarcado. Profe, hola. Sí, Belén. A mí... Te doy la palabra, Patricia. Sí. Sí, perdón, Patricia. No me quedó claro ese último concepto. Es básicamente que al juzgar el papel de la mujer, se la juzga desde diversos ámbitos, no solo desde su rol público en este caso, o el rol que cumple dentro del Estado, de las relaciones internacionales. En realidad, la interseccionalidad es un concepto que viene de fuera de las relaciones internacionales, como el de género y el de patriarcado. Si bien desde el feminismo, vos lo vas a encontrar en distintas disciplinas, vas a encontrar ese concepto. Y en realidad lo que es el sometimiento de la mujer a distintos sistemas de dominación. Es identificar distintos sistemas de sometimiento o de subordinación de la mujer debido a la clase, ya te digo, a la raza o la etnia, a la religión, ¿sí? Sobre los cuales, digamos, tiene que padecer y le cuesta mucho más acceder o llegar a determinados lugares, ¿sí? Ah, bien. Me quedó más claro, gracias, profe. Bueno, de nada. ¿Patricia? Sí, es como que la interseccionalidad acompaña a la mujer desde su existencia propia, digamos, socioculturalmente, ¿verdad? Exacto. Porque cuando una mujer nace, comienza una vida en familia o activa, se la va condicionando y se la va marcando en todos sus aspectos, como dice acá. Entonces, siempre que se habla ya de mujer, cuando alguien pasa esa etapa de ya lograr ser independiente de alguna manera, siempre se la está encasillando en algo, o es loca, o es atorrante, según la cultura, ¿no? Estamos no solo, acá.
No pasa solo O- por, no pasa porque específicamente porque la juzgue la sociedad, sino que pasa porque ya nace dentro de sistemas, o sea, ya de por sí, al ser mujer, nace con una diferencia respecto de los varones en los tiempos en los que va a alcanzar determinados espacios, en los cargos jerárquicos que puede llegar a ocupar, económicamente, como eso la afecta, por ahí también, ¿sí? Claro. Eso por un lado. ¿Cómo? Que sí, que desde que nace ya la acompaña esta característica de interseccionalidad. Exactamente. Y a eso se le suma el tema racial, que implica, o étnico, que implica diferencias entre unos y otros por el color de la piel, o por los rasgos de la cara, o por lo que fuera, o el color del pelo, ¿sí? O, en fin, o por la religión, si es que tiene alguna religión, la clase social a la que termina después perteneciendo, o más cercana, digamos. Digo, estos elementos se van sumando y son distintos sistemas de dominación que se van superponiendo al hecho de ser mujer. Claro, en cada rol es interpelada, en cada función es interpelada. Algunas van a estar más, van a sufrir mayormente la discriminación y la subordinación si sos blanca de clase media que blanca de clase baja. Y la blanca de clase baja no es lo mismo que la negra de clase baja. Entonces, digo, todo este tipo de elementos hace también o marca también la diferenciación. Y eso lo van a marcar adentro del feminismo algunas autoras específicamente, y por eso la diversidad también de feminismos, porque una crítica muy grande es el primer feminismo que aparece, es un feminismo más liberal, que tiende a hablar de la mujer, pero en realidad habla de la mujer blanca, educada, clase alta, y entonces hay un montón de feminismos que no se sienten identificados ni integrados en ese proceso. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda con estos conceptos básicos para continuar? ¿No? Bueno, les comparto entonces un poquito esperen, porque acá, dejar de compartir y vuelvo a compartir. Aguántenme un segundito. Ahí les comparto otra vez el PowerPoint. Para organizarme. ¡Ay, lo cerré! Aguanta. Ahí va. Entonces, hacemos un repasito, hablé de patriarcado, de interseccionalidad, acá, algunos conceptos centrales del feminismo, patriarcado, interseccionalidad y género. Y hay una frase de Cynthia Enloe que me parece muy interesante y que representa muy bien lo que significa el feminismo en las relaciones internacionales. Y dice, se trata de demostrar cómo los estados dependen de construcciones específicas en el ámbito privado para poder mantener relaciones de dominación en el área pública e internacional. Esta frase Cynthia Enloe la va a desarrollar de alguna manera en su libro Bananas, Playas y Bases, se refiere a bases militares, y específicamente el libro aborda la relación que existe en el sudeste asiático entre las bases militares norteamericanas, el poder norteamericano en esa región y las mujeres. Entonces, justamente lo que ella quiere destacar con este trabajo es que gracias a la existencia de las vendedoras de fruta, las madres
o esposas de soldados que se quedan en Estados Unidos. Las esposas de otros soldados u otros militares que están ahí en las bases. La prostitución que hay en esa área. Los roles de las esposas de los diplomáticos, debido a que cada una de ellas cumple un rol, es que estos varones pueden ir a defender y a mantener la seguridad del Estado norteamericano, ¿sí? Esta es un poco la idea. Y es bastante interesante porque a partir de estos roles y tareas que se le designan a las mujeres, es que se puede mantener el rol o funcionamiento de estos varones haciendo estas tareas, ¿sí? Esto es lo interesante que esta autora destaca. Lamentablemente este libro no está en castellano, ojalá en algún momento habiliten para hacer la traducción, porque realmente es un excelente libro. Bien, paso a lo siguiente. Bueno, el feminismo decía que aparece a fines de los años 80, a ver, en las relaciones internacionales, por supuesto. Hay textos casi de principios de los años 80, pero en general es en la década es a fines, perdón, de los 80, cuando comienza toda una movida de congresos y de publicaciones especiales de revistas académicas específicas de relaciones internacionales dedicadas al feminismo en relaciones internacionales. Es a partir de esta época en donde específicamente podemos decir, acá nace, digamos, esta corriente feminista en relaciones internacionales, ¿sí? Bien, ya habíamos hablado de que se inserta en la corriente reflectivista, habíamos visto este cuadro entonces también, y voy a hablar de los tipos de feminismo, ¿sí? Rápidamente. Los tipos de feminismo son algunos de los que existen. El feminismo liberal es el primer feminismo que de alguna manera viene a cuestionar la falta de representatividad de las mujeres, pero no termina de cuestionar la estructura. Por lo tanto, este feminismo liberal, dentro de lo que es el aporte académico, ¿sí?, en relaciones internacionales, es un feminismo que se pierde. Hoy por hoy nadie se identifica con ese feminismo académico liberal, ¿sí? Bien. El segundo tipo de feminismo tiene que ver con el feminismo del standpoint o del punto de vista. Alguna de las autoras más importantes, o una de las autoras más importantes es Jeanne Tickner, y ella, digamos, hace un aporte muy interesante, hace un cuestionamiento de los principios del realismo, se centra mucho en el tema de seguridad, pero la crítica que se le hace a esta autora es que muchas veces habla desde una mirada esencialista de la mujer, ¿sí? Como que hay una sola mujer, y obviamente esa mujer es blanca, clase media, países desarrollados, anglosajona, en fin. Y esa es un poco la crítica que se le hace. Después está el feminismo crítico, que sobre todo pone mucho el acento en el aspecto económico. El feminismo crítico en relaciones internacionales, vuelvo a lo mismo, ¿sí? Un feminismo académico, crítico académico. Y aquí particularmente, digamos, encontramos autoras que tienen una mirada marxista referida al feminismo, y desde ahí, digamos, lo plantean, haciendo un cuestionamiento muy fuerte al capitalismo, ¿sí?, que es otro de los tipos de sistema, digamos, que contribuyen a la opresión y que han contribuido de alguna manera a sostener el patriarcado. El postestructuralista sobre todo pone el acento en el lenguaje. Ustedes, las autoras y referentes y mayor desarrollo de cada uno de estos tipos de feminismo lo tienen dentro de los textos que tienen para leer, ¿sí? Les decía, el postestructuralista le pone el acento mucho al tema del lenguaje y de la interpretación, ¿sí? La importancia del lenguaje para mostrar
la selección de conceptos y de términos que se utilizan y de esta manera mostrar el tipo de relación que existe en esa sociedad desde un punto de vista de género. Después tenemos el poscolonialismo. El poscolonialismo puntualmente lo que hace es criticar, digamos, los feminismos hegemónicos por un lado, ¿sí? Eso por una parte. Por otra parte, lo que hace este feminismo poscolonial es obviamente poner el acento crítico en la colonización y de hecho se desarrolla en muchos de los que se da en llamar, o lo que se ha dado en llamar en algún momento el tercer mundo, ¿sí? Hoy ya no se habla en esos términos, o el sur global, ¿sí? Y a partir de ahí, digamos, defienden las características culturales de los lugares donde se desarrolla. Critica estas miradas únicas del feminismo, ¿sí? Y luego viene el feminismo decolonial, que es un feminismo, sí, más ligado al pensamiento crítico latinoamericano. Una de sus representantes más importantes es María Lugones. Y acá lo que sí me parece importante también destacar es que si bien estos feminismos los podemos asociar a las relaciones internacionales, a veces nos vamos a encontrar con que algunas de las referentes no es que sean específicamente, no salen específicamente de las relaciones internacionales, pero los elementos que plantean o ponen sobre la mesa nos permiten llevarlo a los análisis que nosotros podemos hacer de las cuestiones internacionales, ¿sí? Entonces, termino de cerrar con el feminismo decolonial. Les decía que se asocia, digamos, a lo que tiene que ver con la teoría de la dependencia, ¿sí? Y al pensamiento crítico latinoamericano. Y después de esta mirada crítica que digamos que lo que intenta es reversionar la historia de las relaciones internacionales, nos encontramos con otros aportes que vienen de las masculinidades y las teorías queer. De esto no hice aportes en los textos que ustedes tienen. Si a alguno le interesa, después en todo caso me lo puede pedir. Se abre, digamos, de esto se desprende una rama de lo que son las masculinidades, algunos ya las llaman las nuevas masculinidades, y las teorías queer. El tema de las masculinidades o nuevas masculinidades, lo que hace es pensar la masculinidad en oposición a la masculinidad hegemónica, heteronormada o cis. Entonces, a partir de ahí, también hay un repensar, ¿sí? Muchas de las relaciones de dominación y de imposición de funciones o de división de funciones en el plano internacional, y las teorías queer que tienen que ver con, queer tiene que ver, o la traducción, digamos, textual, tiene que ver con lo extraño, ¿sí? Lo queer es lo extraño, y de una forma peyorativa se utilizaba para denominar a las personas gays o a los trans, ¿sí? Entonces va a haber una revalorización de este concepto. Durante los años 90 se va a incorporar a los enfoques sociales, algunos enfoques sociales, y van a poner, digamos, en valor, digamos, el tema de la sexualidad y de las identidades de género, para marcar, digamos, también estas relaciones de opresión, de dominación, y sobre todo aparecen asociadas a los movimientos de liberación sexual. Bien.
hasta acá entonces llegamos con la parte más teórica. Yo voy a cerrar acá. Esto me sirve más que todo para organizarme, no es tanto que les vaya a aportar mucho. Pero bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? Después seguimos hablando de los ejemplos y para que nos ayude a entender por qué por ahí una perspectiva feminista nos puede servir para abordar algunas temáticas, ¿sí? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Sobre todo me interesan las dudas teóricas. Después los comentarios me los van diciendo porque me parecen súper interesantes, pero digo por una cuestión de tiempo también. Estamos re bien en tiempo, creí que estábamos mucho más jugados, pensé que me faltaban unos 15 minutos para terminar la clase, perdón. Dudas teóricas no tienen entonces, se entiende, digamos, cuáles son los conceptos centrales, que hay distintos enfoques feministas, hay diferencias en cada uno de ellos que tienen que ver mucho con, digamos, con la misma evolución del feminismo y el encontrar con que hay algunas explicaciones que no alcanzan para ser explicadas desde por ahí lo que pueden llegar a entenderse como enfoques centrales, ¿sí? Del feminismo, o enfoques hegemónicos del feminismo, y entonces empiezan a construirse aportes. Bien, ahora sí, habilito los comentarios y las preguntas más generales. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Sí, profe, se escucha. Yo una duda por ahí. Voy a hacer muchas preguntas hoy, perdón. No hay ningún problema. Tenemos tiempo, que eso es lo más importante. Profe, con respecto al feminismo en las relaciones internacionales, no sé si escuché mal o no, decía fines de los 90 y después el Power decía fines del 80. No me quedó bien claro cuál serían correctos. Mirá, el feminismo específicamente aparece a fines de los 80. Lo que aparece en los 90 son las teorías queer o las nuevas masculinidades. Ah, bien. Eso es a fines de los 90 recién. Bien. Y que de alguna manera se desprenden a partir de los cuestionamientos que hay desde el feminismo, ¿no? O sea, el feminismo de alguna manera lo que lleva a pensar es qué pasa con aquellos varones que, digamos, no se sienten identificados con la idea de varón hegemónico, de masculinidades hegemónicas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Entonces se empieza a pensar en este concepto de nuevas masculinidades, más allá de la sexualidad que se ejerza. Eso es otro tema, ¿sí? Bien, bien, perfecto, profe, gracias. De nada. Patricia. Patricia levantó la mano. Patricia, Darío, Juanma. Patricia, te escucho. Profesora, Sí. Entonces, por ejemplo, para orientarnos en una pregunta de examen, ¿lo tenemos? Perdón, Patricia, no te escuché, se te cortó escucha? y no te escuché. ¿Me está escuchando ahí? Se entrecorta mucho, Patricia. Ah, ok. Si no, cualquier cosa escribíla, Patricia, y yo enseguida te la respondo. De todas formas, yo no les voy a hacer preguntas específicas de examen, porque yo lo que pretendo, o mejor dicho, el equipo de cátedra lo que pretende, es que ustedes tomen un tema que a ustedes les interese de todo el programa y lo puedan desarrollar al final. Puedan hacer un análisis tomando algún tema de actualidad y utilicen alguno de los enfoques, alguno de los conceptos, en un trabajo monográfico final, ¿sí? Recuerden que las últimas 2 clases no van a tener
digamos, la clase tradicional, sino que va a ser más un tipo taller para que ustedes vengan a compartir sobre qué tema van a trabajar y las dudas que traigan para hacer su trabajo monográfico, y el trabajo monográfico puede estar compuesto como máximo por 3 personas, o lo pueden presentar en forma individual, o pueden ser 2 personas. Así que eso, digamos, queda para después, digamos, que ustedes lo definan. No te voy a hacer una pregunta puntual, pero cualquier cosa me escribís, Patricia, y vemos cuál era la duda que tenés. Juanma, te escucho. Profe, a partir de lo que vimos, digamos, la clase pasada, la parte de los debates y, bueno, los textos que ya tenemos, tenía como una duda relacionada con el enfoque realista y lo que hemos visto hoy del feminismo. Sí. ¿Cómo lo toma, o sea, el realismo a la cuestión feminista? Y más que nada, o sea, no tanto como movimiento, sino la situación de las mujeres. O sea, si no ha habido de alguna manera como una especie de fracaso, o ha sido incapaz el enfoque de responder a esa situación, y por ahí el idealismo, bien o mal, sí ha tenido herramientas, sistemas y ha creado organismos que uno puede decir, están respondiendo a la situación. Y desde el realismo, ¿qué se ha hecho? ¿Cómo lo toma? Mira, específicamente el realismo lo que hace es lo que no le interesa, lo que no está dentro de su foco de interés, no le da bolilla, hablando mal y pronto, ¿sí? Lo que sí te puedo decir que como al realismo lo que le importan son los estados. Entonces, el actor central son los estados, no importa si están dirigidos por varones o por mujeres, no es un punto importante para ellos. Y acá lo importante, sabemos que para el realismo lo importante es el Estado antes que los individuos. Entonces, a partir de ahí, lo importante es la supervivencia del Estado y todo lo que el Estado haga en función de mantener la supervivencia de ese Estado, ¿sí? Todas las políticas públicas que se orienten a la supervivencia del Estado. Si esto determina que para su supervivencia es necesaria una guerra, pues se hará una guerra, ¿sí? El fin justifica los medios. Así que esa es la idea del realismo. Obviamente el idealismo, como tiene un componente, digamos, importante en el tema de las personas y de la valorización de los derechos humanos, ¿sí? Desde ahí, obviamente, el tema de la mujer está digamos, es un aspecto que le importa y que puede incluir dentro de lo que son las cuestiones o problemáticas internacionales. Al realismo, las problemáticas que tienen que ver con mujeres no le interesan. Lo que le interesa es aquello que ayuda a que el Estado sobreviva. Y además desde una mirada que entiende, ¿sí?, que los Estados son violentos, que son ambiciosos, y a partir de ahí hay que estar pensando siempre en el tema de seguridad y defensa. Entendido desde una mirada tradicional, ¿sí? Porque además hay una mirada de seguridad y defensa desde el feminismo también, ¿no? Porque no es lo mismo la seguridad para una mujer que para un varón. Entonces, a partir de ahí se contemplan otros elementos. Eso sin contar que además adentro del propio feminismo hay 2 corrientes, una que es antimilitarista y otra que no es que esté en favor del militarismo, pero digamos que no se opone a la existencia de Fuerzas Armadas, ¿sí? Bien. ¿Está respondido, Juanma? Sí, profe, gracias. Perfecto. Darío, te escucho. Hola, profe, ¿cómo le va? Se me ocurría pensar en 2 casos, Cristalina Georgieva, en el FMI, en organismos internacionales, y el caso de Bachelet. Supongo que habrá otros casos aislados por ahí que tampoco son masivos. Mi consulta es, ¿este tipo de feminismos, estos enfoques feministas, tienen que ver, están teniendo impacto en las relaciones internacionales, o estos se podrían considerar casos aislados que vienen dados, o por qué motivos vienen dados? Mira, Darío,
Los motivos por qué vienen dados, es difícil de responder esa parte. Pero lo que sí te puedo decir es que evidentemente hay ciertas políticas de Estado y ciertas evoluciones de situaciones que hacen que la violencia sea cada vez más presente y solucione menos problemas. Entonces, desde ahí yo creo que esa podría ser uno de los elementos que de alguna manera hace que aparezcan algunas mujeres, como por ejemplo, ay, se me acaba de ir el nombre, la primera ministra de Nueva Zelanda, ay, se me fue el nombre, ya seguramente alguien lo va a poner por el chat, que de repente lo que hacen es, digamos, tener otra forma de encarar o de planificar sobre quizás problemáticas que antes tenían o buscaban soluciones más violentas o más agresivas o menos inclusivas, ¿sí? Bien. Eso por un lado. Por el otro lado, hay un punto que me parece que es fundamental y que es el movimiento feminista en sí mismo, ¿sí? A partir del año 2015 podemos decir que hay como una nueva ola del feminismo, y lo que te puedo decir es que me parece que lo interesante que presenta es, por un lado, que está compuesto por muchas jóvenes, ¿sí? Lo cual hace que se renueve un poco digamos, la lucha y la protesta en las voces de mujeres jóvenes, es mucho más masiva y global, ¿sí? Donde todas se están enterando al mismo tiempo qué es lo que se está haciendo, qué es lo que está pasando en otro lado, y a partir de ahí, digamos, surgen apoyos, aunque más no sea a veces en forma virtual, pero vale. Y eso, quieras o no, por lo menos desde el feminismo se entiende como un entramado y una especie de sostén de decir, bueno, no estás sola, acá estoy también para sostenerte, a mí también me pasa lo mismo, y vamos a luchar en conjunto. Por lo menos eso, quizás es una respuesta muy feminista, pero digo, por lo menos adentro del feminismo se ve de esta manera. Creo que esto lo que hace es habilitar a que sean más visibles algunas figuras femeninas, y que tengan ese respaldo, ¿sí? Me parece que por ahí puede venir un poco todo este tipo de respuestas, digo, incluso hasta los problemas. Vos fíjate que quizás sea una mirada muy subjetiva, pero esta pandemia lo que viene es a presentar la conflictividad de otra manera. No es la conflictividad de una guerra mundial, no es una guerra violenta, ¿sí? Físicamente violenta, la que provoca, digamos, este parate, los fallecimientos, sino que es una enfermedad, es algo distinto. Y se asocia mucho con el tema de cuidados, con lo cual nuevamente la mujer viene a estar, digamos, o el tema de cuidado como un aspecto central pasa a tener otra relevancia adentro del sistema internacional, cuando en realidad frente a, en otros momentos, digamos, de guerra, lo importante era ver el armamento nuclear, o ahora tenés que pensar en educación, tenés que pensar, aguantame un segundo. Perdón. Te decía, lleva a que la perspectiva o el enfoque de la perspectiva tenga que estar en otros temas que no suelen ser tan habituales, ¿sí? Esto no significa que antes la ciencia no existiera, ni que la educación no existiera, ni que no existieran los cuidados. Pero ahora, digamos, creo que esta situación de pandemia nos lleva a poner el foco en otros lugares que antes no lo teníamos, y a obligarnos a pensar en otras salidas, incluso algo que todavía no se termina de articular, y que no entiendo por qué no se termina de articular, es el tema de por qué no se piensan en vacunas desde el Cono Sur. ¿Por qué no nos articulamos entre los países, por lo menos lo que más o menos estamos bien? Digo,
los que más o menos estamos bien, estoy diciendo, Bolsonaro seguramente no se va a prender. Pero digo, los otros países, ¿por qué no articulamos en forma conjunta el tema de que vengan las vacunas? ¿Por qué no abaratamos costos y lo hacemos con aviones más grandes y los compartimos los gastos? ¿O por qué no nos manejamos de otra manera? ¿Por qué no tratamos de fomentar el tema de la creación en conjunto, trabajo laboratorio? Digo, y eso tiene que ver con cooperación, y eso tiene que ver con otra forma de hacerlo, que muchas veces en la mirada, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? La mirada estereotipada de que las cosas de cooperación estarían más del lado de las mujeres, porque son más buenas, porque son más sensibles, o como le quiera llamar, pero de alguna manera lo que hace es tratar de ir rompiendo esta mirada tan violenta asociada, digamos, al patriarcado y al machismo, y a lo mejor eso puede ser que sea uno de los elementos que hace que de repente destaquen más o que se vean más hoy las mujeres en algunos ámbitos, ¿sí? De todas formas, y lo último que te digo, de todas formas, hay un elemento también importante que es el hecho de que muchas veces las figuras de las mujeres se usan para limpiar las sociedades de los varones, ¿sí? En el Fondo Monetario Internacional, cuando subió Christine Lagarde, la pusieron por la cuestión del acoso, de la situación de violencia, de abuso sexual, perdón, que había ejercido el secretario anterior del Fondo Monetario. Entonces, digo, y que volvemos otra vez, digamos, a estas imágenes estereotipadas, que también es donde tenemos que romper, ¿sí? Hay mujeres que también son malas, hay mujeres que también son violentas, hay que tratar de romperlo, quizás utilizar otro vocabulario, o encontrar otros términos para definir algunas cuestiones que no nos identifiquen con lo masculino o lo femenino. Pero más allá de eso, lo importante es que este feminismo en relaciones internacionales lo que viene a mostrar y lo que viene a poner el acento es que los temas de relaciones internacionales no son neutrales, no afectan de la misma manera a varones que a mujeres, ¿sí? Y por el otro lado no hay una representatividad, digamos, femenina en muchos espacios que tienen que ver con relaciones internacionales. Eso sí, como para redondear, pues si no me entusiasmo y sigo hablando de cualquier cosa. Pero ¿te quedó claro? ¿Te queda alguna duda con esto? Sí, no, entendí. Perfecto. Gracias. Gracias, Darío. ¿Alguna otra pregunta? Si la manito esa es tuya, te pido que la bajes, Darío, porque no sé si es tuya o es de la persona que está al lado. Ah, ahí está. Profe, ¿cómo andan? Sí, Julián. Sí, tenía dos preguntas. Una, si las mujeres del Kurdistán, por ejemplo, puede ser una actora característica, digo, dentro del feminismo en las relaciones internacionales, y si es su postura, ahora que usted dijo, del antimilitarismo, o aquellas que proponen sostener de alguna manera, pues bueno, están en un contexto de lucha armada. Entonces, bueno, claro que... Y por otro lado, otra pregunta que me quedó colgada de la vez pasada, es que si la relación que hay entre las relaciones internacionales y la geopolítica, dado el declive, digamos, de la geopolítica y el surgimiento, tal vez, de las relaciones internacionales. Sé que me estoy yendo para otro lado, pero bueno. Bueno, voy a empezar por lo segundo. En realidad el tema de la geopolítica quedó como soslayado, marginado dentro de las relaciones internacionales por Hitler. Digo, decir geopolítica en algún momento era una mala palabra, y en algún otro momento por los gobiernos militares que utilizaban la geopolítica también continuó esa línea, digamos, ¿no? Como visto la geopolítica como algo negativo, ¿sí? Cuando en realidad las cosas no son ni negativas ni positivas, sino tiene que ver con cómo cada uno lo use, ¿no? Bueno, ya después Marcelo hablará de la geopolítica, de los bienes y de otras cuestiones más. Pero el tema es que en realidad se le dio una mala prensa, y es una cosa mucho más sencilla porque tiene que ver cómo se utilizan los recursos para pensar la política,
y una mirada más estratégica, pero digamos, esto es algo que también yo diría desde los años 90, sobre todo a partir de la Guerra Fría, creo que permitió cambiar la mirada sobre la política internacional desde varios aspectos, y desde ahí me parece que el tema de la geopolítica ha retomado. Aún así, generalmente, por lo menos en lo tradicional de las relaciones internacionales, muchas veces la geopolítica se ve, pero asociado a los temas que tienen que ver con defensa y seguridad, principalmente, ¿sí? Y con una mirada más militar, te diría yo, ¿no? No es la única, pero me parece que todavía dentro de lo que son las currículas de relaciones internacionales terminan asociados más esos temas, no se ve en geopolítica ambiental o ese tipo de cuestiones, por ahí no se abordan. Y no sé si con eso más o menos te respondo. Y por el otro lado vos me decías del tema de cuál era mi posición. Particularmente yo lo que creo es que los estados no van a desaparecer, que las Fuerzas Armadas por ahora no van a desaparecer, y el que desaparezcan te lleva a convertirte en un Costa Rica. Entonces, digo, creo que los costos son muy altos para de repente no tener Fuerzas Armadas, pero sí considero, sí tengo un posicionamiento, porque además es un tema que me gusta a mí específicamente, seguridad y defensa, y el tema de Fuerzas Armadas. Sí me parece que las Fuerzas Armadas tienen que estar pensadas en base a amenazas reales y a posibilidades reales. Entonces, bueno, podés tener unas Fuerzas Armadas que no sirvan para defender, no para atacar, porque ni siquiera está, digamos, no se me ocurre esa idea, pero sí de repente para poder defenderte frente, no sé si frente a un ataque, pero qué sé yo, digamos, para poder accionar en algunos aspectos. En este sentido, yo creo que soy de las que considera que si una mujer quiere entrar a las Fuerzas Armadas, nadie tiene por qué impedírselo. Me parece que cada una puede decidir creo que el feminismo ha luchado mucho para lograr y apoyar a cada una que haga lo que quiera y que pueda ejercer sus derechos libremente, ¿sí? Eso no significa que esté en favor de una mujer violenta, que son dos cosas distintas, ¿sí? Y te repito, desde ahí lo que me parece sí importante es entender bien qué es lo que queremos de esas Fuerzas Armadas. Yo no creo, digamos, sinceramente, ¿no? Quizás me cuesta ser utópica en el sentido de que algún día las Fuerzas Armadas en el mundo van a desaparecer, y bueno, pero mientras tanto tenemos Fuerzas Armadas para rato, entonces pensémosla en serio, preocupémonos en serio para realmente controlarlas y ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer y cómo se puede dialogar también desde lo civil con los militares y las militares. Me parece que desde ahí es que se tiene que pensar. No sé si con eso te respondo lo que me preguntaste o querías algo específico del Kurdistán. No, está bien, pero está bien. Solo era si eran actoras dentro en ese plano. A eso me refería, claro. Dentro del feminismo. Y está bien, perfecto. Claro, sí, por supuesto. Sí, son actoras particulares además, porque todas, digamos, específicamente por las prácticas que tienen, cómo están paradas, digamos, dentro del terreno y digamos, y la situación de violencia que viven, y además cómo de alguna manera ellas interactúan y actúan en la región. Así que sí. No sé, Julián, ahí si querías algo más, si había algo más para preguntar. No, está bien, profe. Gracias. Bien, no de nada. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, algún otro comentario? Uy, qué maravilloso, ¿entendieron todo o no me están escuchando? Son las dos posibilidades. Ana, te escucho.
Hola, profe, no sé si es una duda o quizás sí, en general, bueno, me encanta la clase y coincido con casi todo, pero me hace ruido esta cuestión del poder, digo, el feminismo ha trascendido hasta ese cuestionamiento, ¿no? Digamos, se cuestionan las estructuras de poder y por ende también hay cuestionamientos sobre las mujeres que ejercen esos poderes, entendiendo las diferencias, ¿no? Esto en relación también al feminismo interseccional, ¿no? Digo, hay cuestionamientos sobre qué formas de poder disputamos y cómo queremos ejercerlas. Entonces, por ahí queda confuso si hay una defensa hacia mujeres que, no me sale la palabra, pero como si fuera puro mujerismo, cuando en realidad hay pensamientos mucho más diversos. Bueno, las mujeres de Kurdistán pueden ser un ejemplo, o las mujeres zapatistas, digo, hay cuestionamientos sobre el poder que van más allá de una defensa simplemente mujeril. Mira, el tema con los feminismos es que muchas veces se termina cayendo en estos esencialismos, ¿no?, que tanto se critican. Digo, hay distintos tipos de mujeres con distintas formas de ejercer el poder. Arden era la primera ministra de Nueva Zelanda, que no me podía acordar, Jacinta Ardern. Les decía entonces, me parece que ahí muchas veces es cuando se caen esos esencialismos de, ay, tiene que ser dulce, tiene que ser suave, tiene que... y de repente te encontrás con otras mujeres con un perfil mucho más duro o con o mucho más agresivas, entre comillas, o más estratégicas, ¿sí?, como es el caso, bueno, de las mujeres del Kurdistán, o incluso cuando vos hablas de las mujeres zapatistas, más allá digamos, de su militancia, lo cierto es que de todas formas el zapatismo no se caracteriza por ser violento, ¿sí? Hay una actuación puntual que fue a comienzos del zapatismo, no recuerdo, no soy buena para la fecha, seguramente Marcelo es mucho mejor que yo, pero donde sí hubo actos de violencia, pero realmente fue una sola vez en la que se intervino y que sí hubo violencia. Después de todas las veces que participó el zapatismo en distintas acciones, no fue violento. Primero Entonces, de enero del digo, 94. El día que, primero de enero del 94, la primera quincena de enero, cuando entraba en simultáneo con la entrada en vigencia del NAFTA entre México, Estados Unidos y Canadá. Exacto. Yo sabía que vos te ibas a acordar, Marce, porque vos sos maravilloso, tu mente es maravillosa, es un libro abierto, yo no me acuerdo de nada, soy malísima. Bueno, entonces, como te decía, digo, fuera de eso no hay antecedentes, con lo cual hablar de las mujeres zapatistas como mujeres violentas puntualmente no sería el caso, no sería la característica. No, al contrario, yo no pienso que sea violento el ejército zapatista. De hecho, No, lo aclaro por las dudas, no era por vos en particular, porque por ahí a veces en estas imágenes, por ahí se suele confundir. De hecho, tienen un texto muy bonito que dice que para que no hagan falta los soldados, digamos, hoy son necesarios. Y es cierto, bueno, entendieron que el poder debía ser en esas circunstancias. Y me parece que, bueno, el feminismo también cuestiona qué clase de poder queremos las mujeres. Si va a ser solo esto que hablábamos de los roles, bueno, si eso va a implicar que tu rol sea con las mismas estructuras del machismo, y es un poco complicado. Sí, en eso, mira, en eso yo, bueno, me ha tocado, no sé si discutir, digamos, fuertemente, pero el tema es respecto a cuál es la mejor estrategia, ¿no? Si de repente enfrentarte al patriarcado desde fuera,
o enfrentarte al patriarcado desde adentro, ¿sí? Como el agua que horada la piedra. Pero a partir de ahí también hay distintos estilos, ¿no? Lo que se habla ahora de los estilos de liderazgo político, y por eso yo traía a colación a Jacinta Ardern, y hacer una diferencia, por ejemplo, con Angela Merkel, o de repente con, qué sé yo, con Dilma Rousseff, o con o con Cristina Fernández. Digo, son distintas formas de liderazgo político, algunas más asociadas a lo que puede ser el estilo de liderazgo del varón, ¿sí? En estos estereotipos volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Digo, ¿quién puede decir que es más masculino, más femenino? Una forma de hacer, o una forma más de Trump, o de Bolsonaro, o una forma más de Alberto Fernández. Por hacer simplemente una diferencia sencilla. Entonces, digo, es muy difícil, por eso me parece que por ahí la palabra liderazgo femenino, liderazgo masculino, quizás ya no sean los términos adecuados para referirnos, son los términos que usamos hoy por hoy, pero me parece que no terminan de ser los adecuados, porque si no caemos en esta dicotomía de o es femenino o es masculino, y si es mujer tiene que hacerlo así, si es varón tiene que hacerlo de otra manera. Por eso me parece que por ahí otros términos es el momento de crear o de generar o de que aparezcan otros términos para poder marcarlo mejor. Y bueno, sí, en esto que vos decís, a veces, en estas luchas feministas, a veces hay algunos que terminan mimetizándose demasiado con ese poder que se busca enfrentar, con esas estructuras, sin ninguna duda. No sé, Ana, si con esto te estoy contestando, porque además cuando vos hablaste se entrecortó un poquito y no terminé de escuchar bien. Sí, me interesaba la cuestión del poder. Digo, bueno, además de querer tenerlo, las mujeres también lo cuestionamos. Eso era. Así que sí, obvio. Bien. Hay una mano levantada de Carla. ¿Cómo? Hay una mano levantada de Carla Pacera. Perfecto. Carla. Sí, nada más quería hacer un aporte sobre lo que estaban hablando, que me pareció interesante, que también creo que hay que entender de que para que seamos escuchadas tenemos que acceder a ese poder, y muchas veces para acceder al poder terminás reproduciendo estereotipos, como por ejemplo, no sé, Angela Merkel, que se vista de forma supuestamente masculina, lo hace para justamente que la escuchen, o su forma más, su forma de hacer política es justamente para que la tomen en serio, y finalmente puedes ver que, por ejemplo, en la ONU es una de las referentes más importantes. Entonces, si bien a lo que voy es que hay que romper con los estereotipos, por ahí, si no buscamos una forma de acceder y que nos escuchen, como que es muy idealista esto de romper los estereotipos y listo. Como que es más difícil el acceso al poder, digamos. Bien, gracias, Carla. En estos temas específicamente del feminismo en las relaciones internacionales, digamos, dos puntos que me parecen interesantes como cuestiones generales para abordar es, por un lado, el tema del empoderamiento, es decir, la representación de las mujeres y cuántas mujeres están en el poder y cómo eso modifica de alguna manera la forma o las cuestiones puntuales. Otro de los temas tiene que ver con la presencia y acción, por supuesto, y toma de decisiones de mujeres en las mediaciones de los conflictos, que es un tema bastante importante. Y por el otro lado también el tema de, en los procesos, bueno, en esto de los procesos de mediación, también en los procesos de reconstrucción de paz, porque muchas veces son las mujeres las que sobreviven a esas situaciones de conflictividad por no ir directamente al frente de batalla, si bien hoy por hoy, digamos, las guerras son guerras intraestatales y muchas veces los conflictos
no son entre estados, sino que tienen características más de lo que se llama guerra de guerrillas o digamos, de movimientos al interior de un propio estado, digamos, más características de guerra civil, ¿sí? Lo cierto es que estas mujeres muchas veces son las que cargan con la reconstrucción de estos procesos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de sus propias familias, ¿no? De ser las cabezas o las jefas de sus propias familias. Entonces, estas son algunas cuestiones que hacen que cuando hablamos de relaciones internacionales, sean algunos temas que importan en las relaciones internacionales. Y en este sentido, uno de los temas que también es un tema como que se viene y que cada vez está más en agenda, es el tema de la política exterior feminista. Yo detesto bastante el concepto de política exterior feminista, me parece que se produce un vaciamiento del concepto de feminismo, me parece que lo correcto sería hablar de política exterior con perspectiva de género, y desde ahí específicamente estas políticas exteriores con perspectiva de género lo que buscan es poner el acento en algunos temas y apoyar más algunos temas que se relacionan o se vinculan más con las mujeres, ¿sí? Uno de los temas tiene que ver con los derechos de las mujeres, las niñas y niños. Otro tiene que ver con las asistencias económicas a emprendimientos de mujeres o que estén compuestos principalmente por mujeres. Y esta es un poco la política exterior que en un principio, el primer país, mejor dicho, fue Suecia en llevarlo adelante, ¿sí? Suecia va a ser el primer país que se define como feminista e implementa una política exterior que pareciera encaminarse hacia estos lugares. ¿Por qué digo pareciera? Porque en realidad Suecia presta ayuda económica a algunos países, algunos emprendimientos de mujeres en el exterior, les brinda asistencia humanitaria. Sin embargo, Suecia se encuentra dentro de los 15 países con mayor exportación de armamento a nivel mundial. Y sabemos que las guerras a las que principalmente perjudican a las mujeres. Entonces, en realidad, lo que estamos teniendo es un doble discurso, ¿sí? Y un tema de colonialidad que se suma, digamos, de yo te digo cómo te voy a ayudar y yo decido a quién ayudo, ¿sí? Económicamente, desde un país desarrollado hacia un país que en algún momento seguramente ha sido colonia, porque generalmente hay muchos de estos países europeos le brindan asistencia a algunos países con los que tienen relaciones sociales, históricas, culturales, por ahí más fuertes frente a otros, ¿no? Entonces, lo que les decía es, este concepto de política exterior feminista que se viene instalando en los últimos años, es un concepto interesante en cuanto y en tanto ubica a las mujeres en el plano internacional, pero el tema es, ojo, porque también está esto de la moda, ¿no? Y de lo fashion, de lo cool, y de repente terminamos escuchando de boca de países que tienen serios problemas internos con el feminismo, aludiendo a políticas exteriores feministas de ayuda a las mujeres. Por ejemplo, México. México desde el año pasado se autodefine con una política exterior feminista. Creo que lo implementaron, o el discurso de que se habían convertido en una política exterior feminista lo empieza, no sé si de mediados de año o algo por el estilo, y sabemos que México es uno de los países que tiene la tasa más alta, digamos uno de los países más peligrosos para las mujeres a nivel latinoamericano, con una alta tasa de feminicidio. Entonces, digo, si vas a ejercer una política exterior feminista y al interior tenés un problema de feminicidios impresionante, y resulta un poco difícil ser creíble de que vas a salir a defender una política exterior
con perspectiva, bueno, acá ni con perspectiva de género, feminista, así directamente. Digo, es poco creíble y es poco probable. Eso sin contar que México tiene, digamos, una tasa de pobreza importante, una densidad demográfica importante. Entonces, es difícil pensar en estos países que toman estas banderas del género y del feminismo como una moda y que, digamos, ni siquiera aplica a los aspectos básicos que debería responder, ¿no? Entonces, bueno, era para comentarles simplemente de otro de las temáticas que de repente aparecen en relación a las cuestiones de mujeres o como grandes problemáticas de las mujeres a nivel internacional, ¿sí? El otro punto es el tema de migraciones, pero ustedes lo van a ver específicamente después con Juliana Guzzo, así que yo a ese punto se los dejo específicamente para que lo vean con ellas, pero digo, es otro elemento, es otra de las cuestiones, de las problemáticas importantes para trabajar el tema de género en relaciones internacionales. Bien, preguntas, dudas, comentarios. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Qué tal, Carla? Yo tengo una duda, en realidad no es una duda, es a ver si es primero para las políticas internacionales, era digamos, en verdad feminista, primero hay que contextualizar a la región, qué está pasando en esa región, de qué manera acceden las mujeres a ciertos puestos y también la cultura, ¿no? Sí, sin ninguna duda, digo, si vos estás hablando específicamente del tema de empoderamiento, el tema es un poco ver eso primero, digo, no es lo mismo analizar la situación de Suecia, que viene con una política de género desde hace varios años, y al interior de su país tienen una perspectiva de género en muchos de los ámbitos y de paridad de género, muchos de los ámbitos, internos, ya sea en la ocupación de ministerios, ya sea en, digamos, en políticas de salud, en fin, en varios ámbitos, a, digamos, estar hablando por ahí de África, o por ahí estar hablando de Latinoamérica, por ahí estar viendo también qué características tiene esa cultura, si no es lo mismo Argentina, por ejemplo, que Colombia, y están cercanas, pero no es lo mismo porque son culturas diferentes. Entonces, respecto, digo, de la relación y de la valoración y de la interpretación de lo que son las mujeres y los varones en su sociedad, ¿sí? Entonces, creo que estos elementos son importantes y que son necesarios, ¿sí? Por eso marcaba de que las perspectivas feministas en relaciones internacionales tienen muy presente el tema de lo situado, de que estamos conociendo una realidad parcial, vista la ubicación del problema, la contextualización del problema. No sé si con esto te estoy respondiendo más o menos lo que me estás preguntando, porque también se entrecortaba tu audio. Sí, profe, perfecto. Esa era mi pregunta, que en realidad el análisis más que nada es contextualizado y no global en cuanto a la política internacional. No, y además incluso hasta si lo hicieras global, en algunos aspectos podés marcar alguna tendencia. Supongamos, no es lo mismo Guerra Fría que posguerra fría, ¿sí? Porque el contexto, digamos, de la Guerra Fría con un sistema bipolar marca determinadas cuestiones que en un sistema multipolar no están presentes. Así como una tendencia general si marcáramos algo global, pero después te tenés que ir a lo regional o continental, si lo querés llamar, y después irte a lo más pequeño, digamos, al país o a la relación específica, digamos, bilateral, para ir, digamos, bajando el contexto e ir marcando, digamos, cuáles son las características específicas. Perfecto, profe, muchas gracias. De nada. Antes que se me terminen de ir, porque se me están yendo. Cuando termine la clase, yo voy a habilitar
un pequeño cuestionario, son nada más que 5 preguntas que tiene que ver con la evaluación de esta clase y la clase anterior, ¿sí? Y que van a tener también, digamos, lo van a encontrar como retroalimentación. Es muy cortito y es muy rápido, y eso nos sirve a nosotros también para identificar cuáles son sus inquietudes, qué les resultó más fácil de la clase, y también nos va a servir al momento de tener que, digamos, que colaborar con ustedes en el trabajo monográfico. Así que bueno, eso para que no se me vayan, y a ver de las informaciones generales, bueno, por favor, si saben de algún compañero que todavía sigue teniendo problemas para conectarse con el Moodle o para anotarse en el SIU, por favor, me avisan, ¿sí? Comuníquense directamente conmigo por el mail que les había dejado por ahí arriba. ¿Y qué otra cosa más? No, creo que nada más, era eso nomás. Y los foros, cuando los vayamos habilitando, les vamos a dar las pautas a través del Moodle, les vamos a mandar la información para que ustedes sepan que tienen abierto el foro y que pueden participar y cómo tienen que participar. Que eso sería, digamos, la forma de llevar ese presentismo. Más que presentismo, para nosotros es como un seguimiento de que ustedes estén leyendo, de que ustedes participen, que no se desconecten con la materia, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario, alguna otra duda? Un comentario de mi parte, Mariel. Sí. Digamos, me parece muy interesante, digamos, la variedad de enfoques o de temáticas desde el feminismo hacia las relaciones internacionales y digamos, no sé, va un poco también como pregunta, ¿qué tanto peso o predominio tiene la variante temática o la preocupación por el acceso a los puestos de poder, ya sea de jefes de Estado, ministros de Relaciones Exteriores, puestos claves en organismos internacionales y demás, con respecto a otros que tienen que ver, digamos, con la incidencia de las relaciones internacionales y del poder de los estados sobre las mujeres, ¿no? Es decir, las mujeres vistas como el conjunto de la totalidad de las mujeres de la humanidad, vistas como sujeto de derechos, de múltiples derechos vulnerados, a veces de manera sistemáticas, por estados o por actores a escala internacional, ¿no? Y digo esto un poco pensándolo como analogía de algo que me tocó vivenciar a microescala, si se quiere, de la UNCUYO, cuando hace 2 años se modificó el estatuto universitario para justamente establecer la paridad de género en las elecciones de cargos, para los cargos electivos de toda la universidad, ¿no? Sí. Lo cual, por supuesto, voté apoyando ese proyecto, ¿no es cierto?, que salió aprobado por amplia mayoría, pero me dejó con la sensación, con el sabor de decir, bueno, ¿en qué medida a veces no se convierta hasta en una moda esta cuestión de un feminismo para las mujeres con aspiraciones a dirigentes y dejando de lado u obviando, pasando por alto la situación cotidiana de la inmensa mayoría de las mujeres, ¿no es cierto? O sea, porque yo creo que, no sé, una inmensa mayoría de mujeres en la UNCUYO, como a nivel mundial también, digamos, ven muchísimos más derechos vulnerados en su vida cotidiana sin ser noticia, sin siquiera aspirar a ser noticia, más que la discusión de si el FMI está al mando de una Cristalina Georgieva o de un varón, ¿no es cierto? Mira, Marce, esto que decís es súper interesante. Hay algunos estudios que lo que dicen es que en realidad los cambios recién se empiezan a ver una vez que tenés como cercano a un 30% de mujeres. Esa es un poco la base de por qué se creó el cupo, ¿sí? En algún momento el cupo político para las mujeres en la legislatura, ¿sí? En la discriminación positiva. Yo sinceramente no te puedo dar una respuesta porque muchas veces, o sea, el hecho de que seas mujer no significa que seas feminista y mucho menos que seas sorora,
que son dos cosas distintas, ¿sí? Tal cual. Te encontrás con muchas feministas que replican las mismas prácticas que los varones, o que muchos varones, mejor dicho, no todos, de ambición, de discriminación, de traición, en fin, y te encontrás con otras que está buenísimo que lleguen porque vos sabés que detrás de ella hay un acompañamiento y hay una perspectiva de género que contempla, y acá sí me parece importante, no solo a las mujeres, sino también a los varones, porque esto también es importante, o sea, no es que llegan las mujeres para las mujeres únicamente, la idea es cambiar, digamos, un sistema completo, no es la idea de cambiar un sistema para que en vez de ser los varones los privilegiados, sean las mujeres las privilegiadas. Digo, esto me parece fundamental, no lo dije al inicio quizás porque lo doy muy por obvio, pero digo, no es una cuestión de invertir el rol de opresión, de quién oprime. Acá el tema es romper ese sistema de opresión. Entonces, a partir de ahí me resulta difícil poder darte una respuesta concreta, porque lo cierto es que por un lado pienso esto, pero por el otro, si bien yo soy bastante crítica de Naciones Unidas, no es mi fuerte, es que también gracias a veces a la presión de Naciones Unidas se han conseguido determinados espacios o se ha podido presionar sobre algunos países, por ejemplo, con el tema de la ablación genital, ¿sí? O de repente se ha logrado que en algún país se empiece a considerar el tema del cupo de mujeres. Tengan en cuenta que Argentina es el primer país que tiene cupo en la legislatura. Entonces digo, hay determinadas cosas que yo por ahí no estoy tan de acuerdo, y por el otro lado digo, pucha, y si no existieran, a lo mejor eso no estaría pasando, o no se haría visible. No te puedo dar una respuesta concreta, eso seguro. Sí estoy de acuerdo con vos, de que muchas veces tiene que ver, digo, estas cosas más visibles tienen que ver con las ambiciones personales de mujeres, sin ninguna duda. El tema es si cuando estas mujeres lleguen tienen la sororidad como para pensar en cuestiones que tengan que ver con mujeres, ¿sí? Y en esto ya te digo, lo único que te puedo decir como concreto es este estudio que existe. Ahora no recuerdo quiénes son los autores, pero que lo que sostienen es que llegado un 30% de mujeres es cuando se logra empezar a percibir los cambios. Sí. Así que bueno, sí, perdón si no doy una respuesta concreta. No, está bien. No, es que en realidad no es que te pedía una respuesta concreta sobre la efectividad de este tipo de políticas de cupo femenino, los cargos digamos, de tomas de grandes decisiones, sino en cuanto a que en la temática, en la diversidad de temas del feminismo en las relaciones internacionales, la importancia, digamos, de otros aspectos como el que inclusive os mencionabas antes, con algunas autoras que se ocupaban de cómo, por ejemplo, del papel de las mujeres en el sostenimiento del imperialismo estadounidense, etcétera, etcétera, y de mujeres como oprimidas, como víctimas de ese imperialismo, ¿no es cierto? Entonces, del hecho de estudiar, así como mencionaste también a los niños, o sea, niños, adolescentes, mujeres, como víctimas de actores a escala internacional, ¿no? O sea, en donde no estamos hablando de una élite dirigente a escala mundial, sino de cientos de millones de mujeres que son víctimas justamente de un sistema internacional, ¿no? Como tema de estudio y de que ese tipo de temáticas, justamente, bueno, tiene que ver también con lo que vos decías, de la ablación genital femenina, pero digamos, por dar apenas un ejemplo entre tantísimos, en donde los derechos de las mujeres son violentados por sus propios estados, pero también tantas otras veces por otros estados, ¿no? Mira, hablando, justo trayendo este tema, te hago un comentario cortito, te interrumpo un poquito. La ley 1325 es la ley sobre seguridad, paz y mujeres, o mujeres, paz y seguridad, mejor dicho, de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad.
y aparece en el año 2000. La idea es que las mujeres también participen en los temas de cascos de paz, ¿sí? Y qué es lo que sucede, digamos, en estas situaciones, cómo manejarlas, cómo incluir más mujeres mediadoras, etcétera, etcétera. En esto, digamos, tanto que defienden la ley 1325, perdón, la ley no, la resolución 1325, y otras más que de alguna manera la complementan y que permiten que las mujeres puedan pertenecer a los cascos azules, puedan participar, etcétera, etcétera. Una de las críticas más fuertes que tengo tienen que ver con el caso de Haití puntualmente, donde los mismos cascos azules... Justo el que estaba pensando, atroz. Bueno, violaban a muchas chiquitas y que tenía que ver con que, bueno, las chicas necesitaban dinero y aprovechaban esta situación, entonces a la final el que va a proteger termina infringiendo la ley y no termina, y la cantidad de madres adolescentes que hay hoy en Haití. Entonces, ¿quién se hace cargo de esa situación? Esa situación, ¿cómo se contempla? ¿Cómo se penaliza? ¿O cómo se sanciona? Digo, y sin embargo es un tema que todavía está ahí dando vuelta. En algunos casos creo que se han logrado alguna situación puntual resolverla, pero digo, ¿qué es lo que pasa con los estados? Si son los estados los que seleccionan a los cascos azules que envían, pues será el estado el que se tiene que hacer cargo también del comportamiento de esta persona que se suponía que estaba capacitada para ir a proteger a otro y la termina agrediendo. Entonces, bueno, es todo un tema importante ver qué es lo que pasa con estas personas que son más débiles dentro del sistema internacional, ¿no? Hay alguien que tiene levantada la mano, pero no sé quién es. Yo, profe Maeva. Ah, Maeva, No. sí, dale. Que en relación a estos últimos comentarios y aportes que se han hecho, es como que me planteo el desafío o la curiosidad, de alguna manera, de tratar de adaptar este concepto que nos proponía Quijano de la colonialidad del poder y por su lado Lander de la colonialidad del saber, llevarlo al plano de las relaciones internacionales. Recuperando el tema del eurocentrismo, porque las relaciones internacionales, digamos que su cuna es la Europa de posguerra. Entonces, tratar de adaptar esos conceptos al hoy en el plano de las relaciones internacionales y los desafíos que se nos presentan, no solo para adaptar esos conceptos, sino para lograr, digamos, que estos intercambios sean fructíferos. Sí, y Maeva, no solo el tema de adaptar, sino de crear también. Porque el tema es a partir de situaciones que son muy propias de Latinoamérica y probablemente no las encuentres en África y no las encuentres en Asia y mucho menos en Europa. Entonces, también el tema de crear algunas cuestiones, ¿no? En ese sentido, yo dije la clase pasada, no sé si estabas o no, el aporte que viene a las relaciones internacionales viene un poco de la mano de la teoría de la dependencia. Desde ahí hay un aporte a las relaciones internacionales puntualmente. Pero bueno, digo, tampoco es necesario quedarse atado a eso y creo que se pueden hacer otro tipo de aportes. Así que bienvenida sea. Bien, si no tienen más comentarios, si no tienen más preguntas, finalizaríamos la clase por acá. Muchas gracias por la atención, por los comentarios. La clase próxima van a estar con el profe Diego Navarro, ¿sí? Y les comento, por otro lado, de que estamos organizando las terceras jornadas cuyanas de Relaciones Internacionales. Ya pronto vamos a hacer circular los flyers, probablemente para el 20 de mayo creo que vamos a tener una mesa que va a ser sobre feminismo justamente, con algunas especialistas, y después vamos a tener otra mesa que tiene que ver con el tema de integración, y otras mesas que tienen que ver con el tema ambiental. Así que ya después les daremos más precisiones, más datos, y seguramente les va a llegar después la información.
Así que bueno, les digo para que vayan organizándose. Bueno, nos vemos la próxima clase con el profe Diego Navarro a cargo, y después por favor les pido, acuérdense de responder el cuestionario que aparece como retroalimentación. Un beso grande, que tengan buen fin de semana y que tengan mañana un buen día de descanso. Y muy feliz, digno día para todos aquellas y aquellos trabajadores. Exacto. Día de los trabajadores, con todas las reivindicaciones y luchas. Exactamente, Marcelo. Adiós, buen fin de semana. Gracias, buen fin de semana para todos. Gracias, profe. Igualmente.